Compartir pantalla. ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Se escucha bien? Tático. ¿Ve mi pantalla? Sí. Bueno, arranquemos entonces. Eh, Buenas tardes. Vamos a tratar de seguir y yo quiero cerrar, aunque sea por lo menos hoy, la parte de diseño flexible. Van a quedar muchas dudas, que las dudas las vamos a ir sacando cuando veamos el práctico, porque lo que yo quiero ahora es cerrar la idea del diseño de un pavimento flexible y les mandé, si tuvieron tiempo de ver, un archivito que está comprimido, un cipiado, en donde ustedes pueden hacer el cálculo del el número estructural, que al final lo que es lo que nos interesa. Y también les mandé en comprimido una carpeta que es el práctico que vamos a desarrollar, Dios mediante, la semana que viene, porque esta semana, mañana debería dar Tulio. Si Tulio tiene todo el día, mejor, y si no, yo capaz empiezo con el práctico, depende de cómo andamos con Tulio. Yo no hablé nada porque estuve con mesa de examen. Así que vamos a empezar con tratar de cerrar el tema de diseño de flexible. Este diseño de flexible, ya le dijimos a ustedes y han contestado algunas preguntas en el coloquio de hoy. La pregunta que no le hice, pero una pregunta que siempre es medio capciosa, pero que vamos a hacerla. Este método Porter dijimos que era el año 30, ¿eh? Fíjense que la empezaron a aplicar en el año 1942. Este método de Porter, pregunta técnica, ¿eh? ¿Se aplicó en la Argentina alguna vez o no? A ver, pregunto. Quiero escuchar la respuesta de parte de ustedes. Vamos. Escucho. Y La- consulto, ¿y por qué no tendría que poder haber sido aplicado? no, por eso yo le pregunto a ustedes. No, por esto, pregunto simplemente por qué no, digamos. Pero fíjense que el método ASTO arranca de la década del 60 y los caminos en nuestra zona arrancaron en la década del 50. Por Ahí lo está. tanto, el método de diseño de Porter fue un método que se aplicó mucho en el diseño de pavimentos en nuestra zona. Era el método que tenía la ingeniería vial para tratar de diseñar pavimentos flexibles. Y fue muy usado el método de diseño Porter. Es más, usted aún hoy lo pueden seguir utilizando para tratar de cualquier acceso, una forma rápida, simple, sin hacer un cálculo matemático muy profundo. Es un método de diseño conservativo, pero que se usó y mucho en la República Argentina. El gran problema era que era el método de diseño flexible, no el método de diseño rígido. Eso lo están viendo con el Albertico. Pero el método de diseño Porter se usó mucho en la Argentina porque fueron los orígenes de la década del gobierno de Frondizi. Uno de los boom, desde el punto de vista del diseño de pavimento en la Argentina, el diseño de la red vial argentina, fue en el gobierno del doctor Frondizi. Yo no le recuerdo. A fines del 50, se arranca en el 58 hasta el 1962. En ese gobierno es cuando se hicieron los primeros pavimentos flexibles acá en nuestra zona argentina, acá en el noreste del país. Le digo historia en el recuerdo, mi papá era del interior del Chaco y papá decía, Frondizi le llevó el asfalto, o el doctor Duca, que era el gobernador, llevó el asfalto al pueblo de él, que era la ciudad de Machagay. Machagay, 120 kilómetros de resistencia, era todo camino de tierra. Durante el gobierno del doctor Duca se hizo el primer asfalto hasta llegar a Machagay, con mezclas especiales o mezcla sin piedra, era suelo, arena, asfalto. Pero bueno, diseño Porter, tratando de compensar la resistencia. Pero no había otro método científico. Por lo tanto, fue un método que se usó mucho en la República Argentina en los comienzos de la ingeniería. Así que bueno, es una de las preguntas técnicas que tenemos que hacer siempre a ustedes.
¿Se usó Porter en la Argentina? Por supuesto que se usó. El método ASTO como tal, la, el método que más se usó ahora es ASTO, pero antiguamente era Porter y era un método bastante técnico, simple, con la información que uno podía obtener a través de un ensayo que era el valor soporte. Bueno, ¿qué hicieron los americanos? Sabiendo que el método Porter era un método muy simple, que no tenía muchas ideas de la durabilidad, del efecto del deterioro, arrancó el método ASTO. Pregunta técnica. El método ASTO, ¿cuál es la particularidad buena del método ASTO? Es un ensayo hecho in situ a escala real. Por lo tanto, el método diseño ASTO es un método de diseño realizado en mediciones in situ a escala real. Entre nosotros, ¿cuál fue la evolución de ASTO? Si antes ASTO era carísimo porque se tuvieron que hacer pistas de ensayo a escala real, el dibujito es muy lindo, pista de ensayo a escala real, y hay otro dibujito que está más lindo por siempre. ¿Qué es lo que hace la ingeniería hoy? En vez de hacer escala real, tratamos de hacer escalas tipo de laboratorio y se hacen lo que se denomina pistas de ensayo de laboratorio. Y esas pistas de ensayo de laboratorio es obviamente mucho más chico que el método ASTO original de la década del 60, fines de la década del 50, principio del 60, 58, 60, y que se están haciendo o se está tratando de estudiar a escala de laboratorio, pero no es tan chico. Son pistas que deben tener diámetro, pónganle 50 metros, 40 metros, y se hacen ensayos de laboratorio para ver el efecto del deterioro. La evolución de esas pistas de ensayo, que son caras, por supuesto, van a ser los métodos de ensayo de laboratorio que estamos teniendo ahora actualmente para mezcla asfáltica, que si lo podemos dar en esta materia lo vamos a ver, y si no, vamos a tratar de verlo en otras materias, que es lo que estamos teniendo. El diseño de mezcla de lo que se viene sería para nosotros mezclas modernas, especificaciones técnicas modernas, que ya están vigentes por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. Método ASTO. ¿Qué es lo más importante del método ASTO? Concepto así gigantesco del método ASTO. El efecto del deterioro es una función directa de las solicitaciones que produce el tránsito, y para tratar de hablar de un idioma común, lo trataron de referenciar al efecto del deterioro a una carga de eje por eje rueda dual del eje simple. Que en Norteamérica, este eje simple, ruedas duales, es lo que nosotros hemos visto que era el factor de 18 kips o 18.000 libras. Este factor de carga máxima para eje simple de ruedas duales, que fue el eje tomado como patrón para medir el deterioro, que es el concepto que va a salir eje equivalente, en la Argentina no se toma este valor de 18.000 libras por eje simple rueda dual, sino en lo que éramos visto antiguamente era 10 toneladas y ahora 10,6 toneladas. ¿Y qué otro concepto gigantesco sacó ASTO? Que el efecto de deterioro no era lineal, sino que había una relación elevada a la cuarta entre la carga máxima tomada con respecto al eje patrón elevado a la cuarta. ¿Qué significa esto? Este es un Excel que puse ahora entre nosotros. Si yo tengo que la carga máxima por eje en Norteamérica son de aproximadamente este valor que tengo acá, vamos para atrás uno, déjeme que estoy tratando de hacer, si sale, si marco, marco, para atrás no quiere marcar hoy, no importa, pongamos que estoy marcando acá, este valor, a ver si sale, no marca, damos más, no importa.
Lo marco acá con el mouse. Voy allá arriba. ¿Y qué? No tengo drama, no se preocupen. Marquemos, dibujemos, lancemos este. Este valor, vamos a hacer este. Vamos a dibujarlo con este que está acá. Este valor es la carga máxima por eje en Norteamérica para eje de ruedas duales. Sería transformado a tonelada, 8,2 toneladas. Y todos los factores de equivalencia de deterioro están referidos a este eje. En la Argentina podemos llegar a tener antiguamente 10 toneladas por eje. Eje simple, rueda dual. Ahora este valor es 10,5. ¿Cuántos deberíamos multiplicar el factor de deterioro original de Norteamérica si acá tenemos 10 toneladas por eje y allá en Norteamérica 8,2 toneladas por eje? La pregunta que tenemos que hacer entre nosotros. A ver, ¿cuánto sería para ustedes? Uno diría, ingeniero, es fácil. El efecto de deterioro directamente va a ser, yo lo marco acá, vamos a marcar con un poquito así, solamente 1,22 veces más. No, el efecto de deterioro es ese valor elevado a la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de eje de deterioro que me está por dar a mí el manual del Astor, transformarlo al tránsito de la República Argentina, si la carga por eje es de 10 toneladas, tengo que multiplicar esos coeficientes por el factor 2,2. Valor de 2,2 es, si yo tengo que dibujarlo, es 2,2, este numerito 2,2, es lo mismo que poner al valor primero 1,21 elevado a la cuarta. Este es un 1, perdónenme, estoy haciendo el mouse porque no sé qué le está pasando a mi pantalla gráfica. Así si era ahora. Ahora capaz de estaba torrante. El 2,2 es igual a 1,21 elevado a la cuarta. Esto, que es el efecto de deterioro elevado a la cuarta, es el valor que aparece por acá. Y si yo tomé tomar 10,10 como 10,6, que dijimos que era el valor que está teniendo ahora Argentina, este valor no es 2,2, este valor es aproximadamente 2,6, mayorado el factor de deterioro que me da lo americano, porque América toma como factor de deterioro la carga máxima de 18 kips o 18.000 libras o aproximadamente 8,2 toneladas. ¿Entendieron lo que estoy queriendo decirle a usted o no? Ojo al piojo cuando ustedes empiecen a trabajar con esto. Hay que mirar bien cuánto es la carga máxima reglamentada que están teniendo ustedes y tener clarito cuál es el valor de carga máxima que están por trabajar ustedes para ahí hacer el factor de corrección, que es lo que estamos por ver en el práctico. ¿Estamos de acuerdo? Este verso está acá. Es acá. La reducción de la diferencia de carga de tránsito mixto a un número equivalente de eje de una determinada carga que producirá el mismo daño es lo que ellos llaman ejes equivalentes. Y todo está basado en el famoso eje 18 kips. En la Argentina, cuando yo tomo 10,6 toneladas por eje simple, ruedas duales, el LEF que vamos a tener que multiplicar va a tener que ser la relación entre 10,6 y 18.000 libras, y eso le va a poder dar a usted aproximadamente un factor de equivalencia de carga de 2,2 a 2,6, depende de la carga máxima que tome. Eso lo vamos a ver en el práctico, no se preocupen.
Yo quiero que usted le quede cargo acá en la idea. Entonces, ¿qué hizo Astor? ¿Qué hizo Astor? Astor dijo, yo tengo que definir un cierto factor. Vamos de vuelta a dibujar porque si no mi presentación está teniendo problemas. Anotar. Anotar. Niña. ¿Qué dijo Astor para poder hacer el práctico, para poder calcular lo que a mí me interesa? Tengo que tener claro cuánto es el factor del eje equivalente que vamos a trabajar. ¿Cuánto va a ser el peso de cada distintos ejes que van a trabajar ustedes? Es un valor mío. Tengo que tener el factor de la transferencia o transformar ese camión a un eje equivalente. Teniendo ese, hemos calculado una gran variable que nos vamos a hacer, le vamos a llamar así, ESALS. Y ese ESAL es el número de ejes equivalentes que va a estar solicitando el diseño. Es una gran variable que vamos a tener para diseñar. Y este ESAL sale del tránsito. Ya le expliqué qué tránsito, el tránsito de diseño que tomen, que no lo vamos a estudiar mucho en esta materia, es una materia especial que la vamos a ver en otro cuatrimestre. Siguen por la orientación vial. No van por la orientación vial, no importa. El espíritu tiene que conocer el tránsito, tiene que conocer el tránsito medio anual, conociendo el tránsito medio anual y la composición de ese camiones, esencialmente camiones, yo puedo definir el famoso número de eje equivalente que va a estar pasando por ese camino. ¿Qué más tengo que conocer yo? Vamos a marcarlo acá, dibujito, marcar. Fíjense, el índice de serviciabilidad final. Que este es un concepto que lo vimos en la clase pasada y lo vamos a explicar más adelante. Esto depende de la política del país. Yo puedo tomar un índice de serviciabilidad final bajo, 2, por ejemplo, intermedio, 2,5, o uno más importante, 2,7, 2,8. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un índice de serviciabilidad bajo, más o menos, y un poquito más alto? El tiempo que yo voy a tener que tardar para hacer la inversión necesaria para rehabilitar el camino. El número estructural va a ser la otra variable, el número estructural que estoy obteniendo acá, y el espesor, bueno, el material que voy a tener, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tranquilo. No puedo ahora, no puedo. ¿Qué pasó? No hablen, che. Borren el... ¿Quién está con un audio ahí? Borrar todos los dibujos. Fíjense, ¿qué hacía? Se van a encontrar factores de equivalencia de carga que, si yo estoy trabajando con la carga que me interesa, es el valor que dijimos de 18.000 kips, el factor de equivalencia de carga es 1, porque me está queriendo decir es la carga mía. Pero si mi eje pesa mayor cantidad de kilos, la relación no es lineal, sino el famoso factor elevado a la cuarta. ¿Qué otra variable van a necesitar ustedes para poder hacer el diseño de un pavimento flexible? Dijimos el tránsito, dijimos la composición del tránsito, dijimos la serviciabilidad que yo voy a tomar para poder eso. ¿Y cuál es la otra variable importante que van a tener ustedes para calcular esto? El suelo. Vuelta. Mal hoy, no pasa nada entre dibujar el suelo donde voy a apoyar mi estructura
que sería la subrasante. Yo necesito conocer el soporte de la subrasante, donde yo voy a apoyar mi estructura. Y en función del apoyo, yo voy a tener el SN que le voy a tener que colocar por arriba de la subrasante. Entre nosotros, y lo vamos a hacer un práctico después. Si yo tengo una subrasante pobre, vamos a hacerla entre nosotros, medirla por valor soporte chiquitita, o una valor soporte importante, el SN no va a ser el mismo, va a tener distintos valores. Cuanto más pobre sea tu subrasante, el SN necesario va a ser mayor. Y cuanto más chiquitito, más grande sea su valor soporte, mayor, el SN a colocar va a ser más chiquito. La pregunta que le tengo que hacer a ustedes es, si yo sé que mi subrasante tiene que ser buena para que el sistema sea, desde el punto de vista técnico, económico, menos plata, ¿cuánto es el mínimo valor que podría tener de soporte una subrasante? Pregunta que a ustedes ya se la dimos en la cátedra. 3%. Sí, señor. El valor mínimo cuando uno está construyendo el terraplén de suelo, terraplenes, que después van a constituir donde vamos a apoyar lo que están dando con Tulio. Y después acá arriba, vamos a cambiar el colorcito total. Colorcito, vamos a cambiar el colorcito. Después vamos a hacer una subbase. Después podemos hacer una base. Fuera de escala esto. Después venir la carpeta de rodamiento. El número estructural siempre, vamos a mirar ahora. Este SN es un número que está siempre, cambiamos de color, amarillito, tomado como estrato de apoyo la subrasante. Esto es subrasante. Y el valor soporte mínimo, tiene que ser mayor o igual al 3%. Y alguien contestó que mínimo es, por ejemplo, la base de asiento que está por acá abajo. La base de asiento. No, vamos para atrás. No, base de asiento. Otra de esta porquería. Tranquilo, entre nosotros. Tranquilo, tranquilo. Andamos mal hoy con el mouse. Burremos todo. Muy lunes, profe. Sí, no, di clase, amigo, tomé examen, así que no sé qué está pasando hoy. Está pesado el día. Borrar todos los dibujos. Salimos acá. Ahí está. Ahí estamos. Este era el dibujito que teníamos. Vamos de vuelta a dibujar, total. Ustedes no tienen apuro, yo tampoco tengo apuro, así. Lo importante es que podamos hacer las cosas más o menos bien. Ahí acá, vamos a dibujar, total, no pasa nada. ¿Qué teníamos nosotros? Vamos de vuelta. Terraplén. Plano. Apoyados en una base de asiento. Si esto es base de asiento, el valor soporte acá es distinto de 3%. Ojo al piojo. 3% es para el suelo. Esto no. 3% es para el suelo que yo coloco en el terraplén. Si voy a construir el terraplén Vialidad Nacional, sí me está pidiendo que este valor soporte de acá, el valor soporte tiene que ser mayor o igual al 3%. Ese es el concepto. Trátame que mi subrasante, donde voy a apoyar mi estructura, tiene que tener mínimo 3%. ¿Hasta ahí estaba claro, no? Sí. Pues yo puedo tener una base de asiento más chica, ojo al piojo, pues yo tengo un suelo feo, y bueno, saco la materia vegetal, le hago la limpieza de bosque y estronque de terreno, saco la cobertura vegetal,
Miro más o menos, capaz tengo un valor soporte de 2. Bueno, esa es mi base de asiento. A partir de ahí tengo que levantar la estructura, terraplén. Pero sobre este terraplén, acá arriba, yo voy a construir la estructura. Y esta estructura sí va a ser el cálculo del SN. Este va a ser mi calculito. Basado en el valor soporte de la subrasante. ¿Entendió la idea? Vamos a ver el práctico. Yo le estoy dando las teorías, acá todo esto es teoría para que usted interprete dónde sale todo. Pero ¿qué me está diciendo la teoría? Si yo tengo que construir un paquete estructural y lo tengo que apoyar sobre la capa de suelo última que hemos construido, bastante, me interesa conocer cuál es el valor de esa resistencia del suelo. Y eso ya lo vimos nosotros en la primera clase. ¿Qué tengo que conocer? Vamos a marcar con rojo, con negro. Clasificación de suelo. Tengo que conocer la granulometría, límite líquido, límite plástico, la plasticidad. Tengo que conocer cuánto es humedad óptima. Tengo que conocer el CBR. Y apareció una palabra rara acá. Módulo resiliente. Método ASTO ya no trabaja con el ensayo valor soporte, sino lo que hace ASTO ya empieza a trabajar con ensayos denominados tipo mecanicista. Más o menos es el comportamiento dinámico que tiene ese suelo ante el efecto reiterativo de las cargas, el módulo. Lo que pasa, vamos a mirar ahora, que este módulo resiliente, el módulo resiliente, yo lo puedo hacer por un ensayo especial o lo puedo poner en función de variables. Y una de las variables es el valor soporte. Y vamos a ver eso, vamos a ver, no se preocupen. Pero el módulo resiliente lo puedo determinar con el ensayo valor soporte. ¿Es el único método? No, hay varios. También se puede sacar por el ensayo de DCP, Dynamic Cono Penetration. Ya lo van a ver más adelante. O le hago un ensayo de deflexión liviana, deflectómetro de impacto liviano. Este es otro ensayo que me da una idea del módulo. Se puede hacer módulo por distintas maneras. Normalmente en la Argentina, hasta no hace mucho tiempo, obteníamos el módulo resiliente directamente en función del valor soporte. Hoy, con equipamientos, cuestan $70.000, $40.000, $60.000, depende del proveedor, si es original, no es original, si cumple o no cumple, porque hay algunos proveedores que son medio pelo, no, digo, no son el gran coso. Yo podría determinar cuánto es el módulo, acá, vamos a graficarlo, total, no me interesa nada, de la subrasante. Fíjense que después yo tendría que determinar de alguna manera los aportes estructurales de las distintas capas. Lo vamos a ver después. Pero fíjense, rápido entre nosotros, para una base o subbase, nosotros podríamos determinar en función del valor soporte, si no es cementada, no es suelo cal, no es suelo cemento, lo puedo relacionar con el valor soporte. Los suelos granulares, si son suelos tratados, suelo cal, suelo cemento, ¿cuál sería el valor más interesante para obtener ese valor módulo al final de cuentas? Siempre en módulo, lo que pasa es que nosotros trabajamos con valores medibles. Si estoy trabajando para una subbase o estoy trabajando para una base granular, generalmente, vamos a verlo por práctica, se trabaja con valor soporte. Si fuese base granulares, valor soporte. Y si fuese tratado suelo cal o suelo cemento, ¿trabajamos con valor soporte o con qué trabajamos? Pregunta de examen. Ensayo de compresión puede ser. Exactamente. Vamos a trabajar con el ensayo de la resistencia de la compresión simple, inconfinada, a los 7 días. Y en función de la resistencia de la compresión simple inconfinada, vamos a sacar el aporte estructural de esa capa de material tratado. Siempre, fíjense,
CBR para material no tratado, resistencia a la compresión simple para material tratado, o módulo, que sería lo ideal si lo pudiéramos determinar. No se preocupen, lo vamos a ver en el práctico, no se me hagan problemas. Pero entre nosotros como concepto, sí, dale, por favor, escucho. Son los tratados, serían entonces solo cal, solo cemento, estabilizador anular. No. ¿No? Estabilizado, no, estabilizado no es la mina acá. Suelo tratado Ok. es suelo cal o suelo cemento. También podría ser suelo grava emulsión, que nosotros no lo vemos porque es algo muy caro actualmente, pero todo aquel que tenga algún material, algún chimichurri especial, ya no Mejorado. es un suelo, pero no, suelo mejorado con cal, ¿con valor soporte o resistencia a la compresión simple? A ver, Resistencia vamos. a la compresión simple. No, suelo mejorado con Soporte. cal no va con resistencia a la compresión simple, porque no se terminó de desarrollar el efecto puzolánico de la cal. Hemos Claro, mejorado, se pone menos sí señor, siempre es valor soporte, porcentaje. siempre es valor soporte. Si es suelo mejorado, es valor soporte. Si es suelo cal, suelo tratado con cal, ya es resistencia a la compresión simple. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, no se me pongan locos, pero son conceptos básicos que tienen que tener ustedes. Vamos, El concepto más o menos sería que para siempre que esté cementado se usa la compresión y para cuando bien, es material suelto es valor soporte. siempre, esa sería la idea. Y si es mezcla fáltica, vamos a ver que va a ser la estabilidad Marshall. Si es mezcla fáltica, estabilidad Marshall. ¿Eh? Entonces va a tener para mezcla fáltica la estabilidad Marshall. Para un estabilizado granular sin cemento, valor soporte. Una subbase granular, valor soporte. Un suelo lindo, una 2.4 correntino, valor soporte. A ese suelo lo mejoro y le pongo cemento, hago un suelo cemento, ya no es valor soporte, resistencia a la compresión simple. Y si tuviera una 4, una 6 de acá del Chaco y le pongo cal y le quiero hacer suelo cal, ya no estoy midiendo resistencia a la compresión, no estoy midiendo valor soporte, sino resistencia a la compresión simple. Ya vamos a aplicar, no se preocupen, pero ese es el concepto. Necesito conocer algo de ese material para poder cuantificar algo que nosotros acá en ingeniería le vamos a llamar el aporte estructural que presenta cada material. Aporte estructural, coeficiente de aporte que presenta ese material. Fíjense este. Vamos a borrar porque queda feo ahí. Anotar, borrar. Vamos a borrar todo acá, borrar todo. Miren, si estoy trabajando, ingeniero, me dicen usted, con mezcla asfáltica. Bueno, ¿qué vamos a utilizar ahí? La estabilidad. La estabilidad Marshall. La estabilidad Marshall. ¿Se acuerdan cuál es la unidad de la estabilidad Marshall? La vimos, no sean atorrantes. Kilogramos. En función de la estabilidad, para un concreto asfáltico, una suela en asfalto. ¿Tratamiento bituminoso en frío? No. Aporta. Este material no aporta estructura. ¿Mm? Pero siempre van a ser características mecánicas. Y fíjense, si yo pudiera, le tendría que hacer módulo. Como el módulo hace muy poco, y no les digo que es difícil, el ensayo de módulo de una mezcla asfáltica cuesta, el equipo cuesta $80.000, $70.000. Lo quieren comprar por afuera y en la Argentina, Made in Argentina, pero sin sello IRAM, cuesta $30.000. Pero bueno, es lo que se viene. Yo le estoy diciendo lo que se viene. No tienen para hacer módulo. Bueno, con la estabilidad Marshall, si la estructura está ligada por método asfáltico, se puede obtener el coeficiente de aporte de esa estructura medida por el ensayo Marshall. Y esta es la famosa fórmula ASTO. ¿Qué dice la fórmula ASTO? Para interpretarla.
Miren, vamos a razonarla entre todos. Son, sí, después se le voy a explicar. A ver si yo tengo acá. Acá lo tengo, sí, sí lo tengo, ahí están las 5 variables, la tengo bien explicadita. No se preocupen, es para que ustedes interpreten la fórmula ASTO. Miren la fórmula ASTO. Esta fórmula ASTO, la que está explicada acá, no es la original, sino es la procesada, editada en el año, a la fin de la década del 90. ¿Qué dice esta fórmula? Yo tengo que calcular esencialmente cuál es la variable que yo tengo que obtener. Vamos a poner un colorcito rojo. ¿Cuál es la variable que me interesa? La variable mía de cálculo es este. Esta es la incógnita mía. Sería el espesor combinado de base, subbase, carpeta de rodamiento para aguantar las solicitaciones definidas por mí. ¿Qué solicitaciones definidas por mí? Medida por el tránsito transformado al eje equivalente de 18 kips. Todo se transforma a un número de ejes equivalente de 18.000 libras, en el caso norteamericano, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer en la Argentina. ¿Qué más vemos en esta variable? Es dato. Tránsito. O sea, este es el dato que sale de la composición del tránsito medio anual, de la vida útil que le vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es delta PSI? Delta PSI es cuánto es el valor inferior que yo acepto de serviciabilidad final. Sabiendo que la serviciabilidad inicial era igual a 4,2, el final podría ser 2, valor bajo, 2,5, 2,8. Y el delta PSI es la resta entre 4,2 siempre contra 2, contra 2,5, contra 2,8. ¿Cuánto acepto yo de pérdida de serviciabilidad? Es un parámetro mío. ¿Qué más aparece acá? SN, fíjense que la fórmula también está cargada acá. SN está acá. ¿Qué aparece acá? Miren este. Esto es el suelo. Sería, ¿qué aporte estructural tiene tu subrasante? Entonces vamos a cambiarle el colorcito para cambiar de color. Y vamos a marcar con color 1. ¿Cuál es la variable que tenemos acá? No se lee bien, pero no importa. 1. ¿Cuál es la otra variable? 2. ¿Cuál es la tercera variable? 3. Y aparecen 2 variables estadísticas más que tiene el método ASTO. Son variables estadísticas. 1 va a estar en función de la confiabilidad de los datos míos. Esencialmente, mis datos son confiables. Es una pregunta técnica. Y el otro es el valor, cuánto sería la certeza o el grado de certidumbre. Esto es confiabilidad. El otro, el grado de seguridad que yo tengo de los datos que yo quiero tener. Ya lo voy explicando, pero fíjense, son 5. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, 1, 4, qué confiabilidad, y otro, el desvío estándar de las variables, o sea, la seguridad de mis datos. Uno es 4 y el otro es, vamos para atrás. Uno es 4 y el otro es 5. Borremos todo. Borremos todo. Profe, variable, ¿cuál es escucho, seguridad y cuál es confiabilidad? viene así. S0, vamos a marcarlo, no pasa nada. Acá lo vamos a escribir.
Vamos a cambiar de color. Total. A hacerlo lindo. Sería el desvío estándar de las variables. Y ZR, la confiabilidad de la obra. El primero, ¿mis datos son buenos o son malos? Estoy seguro de los datos. Ese depende de los datos de origen. Y el segundo depende de la importancia de la obra. La confiabilidad. Ya lo vamos a explicar, no se preocupen. Yo le estoy tirando todos los datos y ahora vamos a mirar. Tranquilo. Miren. Borremos. Borrar todo. Confiabilidad. Desvío estándar de la variable. O sea, uno es desvío estándar, ese cero. Esa confiabilidad que yo quiero tener, el desvío estándar de las variables. Mis variables. Acá, vamos a razonar acá. Este desvío estándar, este es ese cero. A ver si sale acá, dibujar. Quiero dibujar. Esto es S0. Desvío estándar de las variables. Fíjense lo que dice la teoría. Cuando vos haces los cálculos matemáticos de tu obra, el tránsito, la predicción del tránsito es sin errores. No hay errores. Tuviste una estación permanente, tenés un buen censo de carga, tenés balanzas trabajando la zona. La dispersión desde el punto de vista gaussiano, no es tan amplia. Tu factor de confiabilidad medido con el desvío estándar de la variable, 0,44. Ahora bien, si vos tenés una curva de Gauss abierta, tenés mucha dispersión de variables, medido en función de los valores de tránsito. Vamos a razonarlo. Estoy trabajando en la Ruta Nacional 12 cerca de Riachuelo. Tengo una balanza. Tengo una estación de peaje. Tengo una estación permanente de tránsito. ¿Los valores obtenidos de tránsito van a ser confiables o no van a ser confiables? Sí, ingeniero, van a ser confiables porque tengo una estación permanente, tengo una balanza, tengo una estación de peaje, tengo un estudio completo desde el punto de vista del tránsito. Tu valor de dispersión, desde el punto de vista de la confiabilidad, el estándar de la variable es 0,44. Ahora te mandan a trabajar entre nosotros, Ruta 5, entre Loma de Vallejo y el Empalme con la 118. ¿Se ubican donde estamos parados? Llegando allá a San Miguel. ¿Hay balanza en esa zona o no? No. ¿Hay estudio, una estación permanente por ahí? No. ¿Tenemos una estación de peaje? No. ¿Hay control de carga en esa zona? No. Bueno, entonces el dato que me dan de tránsito no tome este valor, porque capaz vos tenga errores en la predicción del tránsito. Tomame 0,49. O sea, el valor de desvío estándar, ese 0, me está diciendo qué certeza tengo yo desde el punto de vista técnico que los valores obtenidos de tránsito son buenos o pueden tener errores. ¿Entendieron la idea? Es bastante simple, claro, es una pregunta de coloquio, así que no vayan a pensar que es nada del otro mundo. Este desvío estándar de la variable. Y después aparece, ahí está, miren, que también hacia la seguridad del punto de vista de la obra, que le llaman confiabilidad.
Este valor de confiabilidad es el ZR o R. Directamente va a ser R. Vamos a anotar. R. Esto es R. O también llamado ZR. Pero ellos llaman, después lo mirar, que es un valor llamado R. ¿Qué significa R? Está queriendo decir la importancia que le estoy por dar yo al criterio de falla adoptado por mí. Razonemos así. Yo dije que quiero que mi ruta tenga un índice de serviciabilidad final, supongo que el 2,5. Vamos, ese es el parámetro mío de diseño. Yo tenía un índice de serviciabilidad inicial de 4,2, por lo tanto, el delta PSI va a ser igual, parámetro de entrada, 1,7, porque es la resta. ¿Estamos hasta ahí? No hay nada nuevo bajo el poncho. Listo. Mi pérdida de serviciabilidad es 1,7. Fantástico. Y a partir de allí, yo digo que cuando llego a ese valor, hay que intervenir o hay que hacer algo. Muy bien. ¿Qué valor de pérdida de confiabilidad o de certeza vos decís que vas a llegar al 1,7, o sea, al 2,5 para intervenir? Y ese valor depende de la importancia de la obra. Vamos a razonar entre nosotros. Supongan ustedes que están haciendo la autovía de Corrientes, la que está haciendo entre Ruta Nacional 12, ahí en la zona de la Heraquia, aeropuerto de Corrientes. Lo quieren sacar de Corrientes para no evitar problemas. Vamos a la entrada de Buenos Aires, acceso norte de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos tránsito de 300.000 vehículos por día. Si yo hago un diseño de pavimento, con el despelote que significa hacer un diseño de pavimento, y yo tengo que tener una cierta certeza de decir, bueno, hermano, la solución técnica que yo voy a adoptar ahí, como mínimo, va a tener una confiabilidad del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente le estoy dando un 5% de falla. Ahora bien, me voy a la ruta 5 entre Loma de Vallejo y el empalme con la 123, o sea, con la 118, o sea, San Miguel. ¿Le voy a poner el 5% de falla en el interior de la provincia de Corrientes, donde va poca gente? No, hermano, que me falla el 25%. Eso es confiabilidad. ¿Cuánto acepto yo que va a tener mi tramo porcentaje de falla? O lo ven al revés. ¿Qué grado de certeza tengo yo que mi sistema va a llegar a ese valor de pérdida de serviciabilidad? Y fíjense cómo se lo lea, está escrito acá abajo. Supongamos que estoy trabajando en una ruta colectora o locales, son rutas de bajo tránsito. La confiabilidad en zona rural del 75 al 95%. No quiero gastar mucha plata, ese va a ser el ejemplo que vamos en la práctica. Adopto 75%. ¿Qué significa 75% de confiabilidad? Que al final de la vida útil puede haber un 25% del tramo que va a tener condiciones de serviciabilidad menor que el valor límite adoptado por mí. Hay un 25% de falla posible con condiciones de serviciabilidad menores que las fijadas por mí. Ahora me voy a una ruta interestatal, autopista. Fíjense el valor que llega. Me está diciendo que el porcentaje de falla es menor al 0,1% si me pongo en el papel límite. Entre nosotros, ¿cuál de los dos me está por dar mayor número estructural? ¿Aquel que me acepta un porcentaje de falla hasta el 25% o aquel que me acepta casi nada de falla? Y se darán cuenta
que la confiabilidad, que es un valor sugerido por Astor, es un parámetro muy importante para definir el monto de la platita que tengo que invertir para hacer la obra. Cuando mi confiabilidad es 75, 80%, tengo un valor. Pero si yo le quiero dar certeza de que el porcentaje de falla es pequeño, la inversión crece notablemente a medida que aumenta mi confiabilidad. Este es uno de los parámetros puestos por la Astor, este valor de confiabilidad. ¿Por qué? Porque esto es nuevo, esto está cargado la Astor desde el punto de vista estadístico. O sea, le está diciendo a Astor que yo puedo modificar el SN necesario en función de la confiabilidad que le voy a dar a la obra, y esa confiabilidad está en directa relación con la importancia de la misma. ¿Entendieron el concepto? Porque son conceptos simples que ameritan estudiarlo y razonarlo. ¿Se ubican todos o no? Pregunta técnica, hagan las preguntas que quieran hacer, por favor. Confiabilidad, hablando mal y pronto, entonces, es, hago la obra y le doy una confiabilidad alta. Estoy gastando muchísima plata, pero desde el punto de vista técnico, yo voy a tener la conciencia tranquila que la durabilidad de mi obra seguro va a llegar al final de lo previsto por mí, porque he puesto mucha plata. Ahora, bajo la confiabilidad, le doy un valor de confiabilidad bajo, 75%. Puede llegar que al final de la vida útil el 25% de tu obra esté feo o muy feo. Es un concepto que depende mucho de la plata que dispone la administración pública. Pero entre nosotros, así para razonar y concepto didáctico, es a medida que el tránsito de la ruta diseñada aumenta, tu confiabilidad tiene que aumentar, porque va de la mano. Cuando yo pongo mucha plata en una autopista, en una ruta muy importante, yo no puedo permitir que esa ruta al cabo de 2 años tenga bache. ¿Tienen la idea o no? Bueno, digamos. ¿Qué hice? ¿No? Cualquier cosita. Eso que la tiró. Compartí pantalla. Estaba acá. No, estaba acá. PowerPoint. Compartir. Estoy acá. Dejar de compartir pantalla. Fíjense esto. Esto está hablado. Los valores de serviciabilidad. Dijimos que 4.2 es el valor inicial de pavimento flexible y el valor final depende de ustedes como proyectistas. Estoy en un camino importante, 2,5. Estoy en una ruta concesionada, la Dirección Nacional de Vialidad, estoy en una ruta concesionada, o sea, estoy trabajando en una ruta en donde el usuario paga peaje. Este valor, índice de serviciabilidad final, en una ruta por peaje, estaba entre 2,7 y 2,8. Entonces, ¿por qué? Porque si el usuario experimentaba condiciones de serviciabilidad mala, la Vialidad Nacional le metía una multa a la concesionaria. Esto se cambió, pero bueno, el espíritu sigue. Pero Vialidad Nacional, ¿qué dice? Hermano, si vos tenés condiciones malas, como diseño, ¿cuánto ponemos? Y bueno, vamos a tratar de ponerle valores lógicos que no repercutan en tanto. Ay, otra vez. Estoy teniendo problemas con mi mouse hoy, che. Borrar todo, chao. Borrar todos. Sigamos. Vida útil. Bueno, este es un problema técnico, la plata que hay. No estamos hablando del diseño geométrico de la solución, que ustedes ya vieron que es otra cosa. Entre nosotros.
la Ruta Nacional 16. Se la diseñó en la década a fines de la década del 50. Entre la década del 50, década del 58 al 62. Esa fue la época de diseño. Desde el punto de vista de diseño geométrico, usted no puede estar diseñando para 5 años. La tiene que diseñar como lo están viendo con Tulio, para una vida útil mucho más importante, porque sabemos que la parte geométrica no la podemos modificar fácilmente. Lo que estamos viendo acá es el diseño estructural del pavimento. Eso es lo que estoy viendo. Bueno, ¿qué están viendo acá ustedes como concepto? Que es medio raro este concepto, pero es interesante para verlo. Que ni acá en la Argentina no se cumple ni loco. Fíjense lo que está diciendo. Gran volumen de tránsito urbano. El diseño estructural debería ser de 30 a 50 años. Gran volumen de tránsito rural. 20 a 50 años. El diseño estructural. Y bajo volumen pavimentado. De 15 a 25 años. Bueno, van a encontrarse ustedes que esto es lo que te dice ASTO. Ahora, si yo estoy trabajando en la Argentina y la vida útil que vamos a proyectar en rutas nacionales, con suerte, vamos a ver el concepto de refuerzo. Y estamos trabajando con vida útil que va entre 7 y 10 años de refuerzo. Más de 7, 10 años es tan cara la obra que te pegan. Y si estoy haciendo una obra nueva en rutas nacionales, sí se puede decir desde el punto de vista estructural, podríamos llegar a planificar algo a 15 años, siempre desde el punto de vista del diseño de un pavimento flexible. Ojo al piojo, no es pavimento rígido, esto es diseño flexible. Entonces, estoy haciendo una obra vida útil en una ruta nacional, por ejemplo, una obra de repavimentación. Es una obra en donde le hago un refuerzo a la ruta existente, 7 a 10 años, más o menos. Obra nueva, esto es una obra nueva, estoy arrancando de nuevo el proyecto, a lo sumo 15 años. Más de 15 años no le van a pagar porque la obra es muy cara desde el punto de vista del costo que cuesta hacer una obra. Estas recomendaciones son recomendaciones de ASTO, obviamente estaría lindo, pero no es lo usual en la Argentina. Bueno, este concepto, ¿se acuerdan? Valor soporte. Si el valor soporte, ¿cuándo lo hacíamos? Cuando el concepto era cuando el sistema estaba en su peor estado. ¿Y cuándo era su peor estado? Totalmente saturado. ¿Qué significa totalmente saturado? Que a mayor humedad posible estamos trabajando siempre para el valor de ¿quién? La menor resistencia posible. Porque es lo que me decía el sistema valor soporte. Valor soporte, yo siempre estoy haciendo el cálculo suponiendo que él mismo llega en condición de saturado. Y si estoy en condición de saturado, es la menor resistencia. Ahora, si yo tengo más resistencia, el espesor necesario va a ser menor. Vale. ¿Y esto cómo lo mide ASTO? Fíjense, ASTO lo mide con un parámetro que tiene en cuenta la capacidad que presenta el suelo en evacuar el agua. Esto es lo que está allá arriba, que ellos hablan de la capacidad de drenaje. Fíjense, abajo, acá abajo, dice calidad del drenaje. ¿Cómo es el drenaje de la capa? Generalmente acá estamos hablando no la capa ligada, o sea, la capa ligada es capa con asfalto, porque no estamos viendo eso, sino son las capas de suelo no ligado. Por ejemplo, ¿puede ser un suelo cal? Sí, puede ser un suelo cal, porque estamos viendo la capacidad de drenaje que presenta el sistema. Fíjense lo que dice él. Si yo tengo un drenaje excelente, al cabo de 2 horas, el suelo ese llega a un 50% de la saturación. Como mínimo, o sea, si fuese bueno, ese valor de 50 pasa al día. Si fuese regular, en la semana, después de llovido, el sistema recién a una semana baja el 50% de saturación. Y si el drenaje fuese excelente y baja solamente al 85 en 2 horas también. Pero fíjense,
bueno, en vez de ser 2 horas, a 2 o 5 horas, el 85% de saturación. Me está queriendo decir el grado de saturación, la cantidad de tiempo que el suelo permanece con condiciones de humedad malo. En función del drenaje, vamos a tener un coeficiente de aporte que va a mayorar o que va a disminuir la aporte estructural del suelo estudiado. Y no solamente ASTO estudió, fíjense, la saturación de esa capa de suelo, sino también estudió el régimen de lluvia. Miren lo que es la tabla 2. Dice, ¿cuánto porcentaje de tiempo el pavimento estará expuesto a niveles de humedad próximo a saturación? Esto sería, ¿cuánto tiempo del año voy a tener régimen de lluvia en donde estoy proyectando un camino? Supongamos que nosotros acá en el Chaco estamos teniendo un régimen de lluvia de resistencia subtropical sin estación húmeda, 1.200 milímetros de lluvia anuales. ¿Qué me quiere decir? Que más o menos está lloviendo, póngale número más, número menos, 1 mes y medio más o menos de lluvia anualmente. O sea, me está queriendo decir que yo voy a tener expuesto a saturación entre el 5 y el 25% del año, condición de saturación. Luego, el tipo de drenaje que presentaba ese suelo y tengo los factores de drenaje. Fíjense, el factor de drenaje es un factor que va a empujar el coeficiente de aporte. Si el drenaje es muy bueno, mayora al coeficiente de aporte. Pero si el drenaje es pobre, encima que mi suelo es malo capaz, lo disminuye al factor de aporte de ese suelo. Lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a ver en el práctico. Para ir cerrando lo que yo quiero que ustedes hoy vean. Quiero ver la hora. Andamos bien. Si yo tengo que calcular el cálculo del SN, diseño estructural de pavimento aplicando el método ASTO, son 5 variables. Las variables de entrada son 5. El primer valor de entrada va a depender del número de ejes equivalente de 18.000 libras o 18 kips que yo voy a tener a lo largo de la vida útil proyectada para mi camino. ¿Cómo se calcula, ingeniero? Lo vamos a ver. Yo quiero concepto. Primer variable de entrada, tránsito. ¿Cómo me lo mido al tránsito? Número de ejes equivalente que van a pasar a lo largo de la vida útil en el tramo que yo estoy considerando. ¿Cuál es la segunda variable de entrada? La confiabilidad, el R. Visto R como el parámetro que tiene en cuenta qué grado de certeza quiero darle a mi obra para que llegue sin problema al final de la vida útil. Ese R tiene mucho que ver con la importancia de la obra. Si mi obra es chiquitita, 75%. Puede haber un 25% que la obra va a llegar con estados peores de servicio. Y a medida que mi ruta va creciendo en importancia, ese R va creciendo y puede llegar a valores extremos del 99,9%. Confiabilidad casi total. Desvío estándar de la variable. Los datos de entrada para el cálculo del ESAL son ciertos o tienen errores. Si son ciertos, la confiabilidad o el desvío de la forma es chiquitita, 0,44. No tengo error en la predicción del tránsito, 0,49. Módulo resiliente de la subrasante, que dijimos que va a ser una variable que va a depender del ensayo. Si no lo puedo obtener, valor soporte, es lo más básico que hemos tenido. Y por último, la pérdida de serviciabilidad, que dijimos que también depende de quién, del tipo de obra y hasta qué grado de servicio final quiero llegar. Y ese valor de delta PSI
está muy de la mano ¿con quién? Con la confiabilidad de la obra. Razonen conmigo, razonen. Estoy por trabajar en una autopista. Es una autopista importante, el acceso a la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo estar previendo una obra que al cabo de 2 años tenga bache. Vamos a dar una confiabilidad alta. Si es una confiabilidad alta, el delta PSI puede ser muy grande o va a ser chiquitito. No, tiene que ser chiquitito porque le voy a poner una pérdida de serviciabilidad alto. Por ejemplo, 2,7. O sea, el índice de serviciabilidad final, 2,7. ¿Ubican el concepto? Acá hay que empezar a mezclar todo. Acá están entrando a englobar todo lo que han visto hasta ahora en la materia. Estamos viendo tránsito, a medida que el tránsito crece, me está exigiendo a mí una categoría de camino de mejor categoría. Y si es una categoría de camino de mayor categoría, por lo tanto, voy a tener que tener un paquete estructural de características cada vez mejor. O sea, si es tránsito cada vez más creciente, la confiabilidad tiene que ir subiendo. Y el índice de serviciabilidad final no puede ser tan bajo, tiene que ir subiendo. Si es una ruta importante, que tengo elementos de controlador de tránsito, el desvío de la estándar de la variable no puede ser tan grande. Me voy acercando al valor 0,44. ¿Me van siguiendo? Acá se está englobando todo, acá se está englobando toda la idea. Para que ustedes interpreten cómo juegan estas variables, el cálculo del SAL, va a salir a través de un Excel que se lo mandé en el práctico a ustedes. Este Excel, lo único diferente que ustedes pueden encontrar es el factor que está acá. Este factor es un factor de equivalencia que me está diciendo el grado de deterioro que presenta ese camión con respecto, o mejor dicho, esa configuración de ese camión, con respecto al eje tipo de 18.000 libras. ¿Se ubican el concepto? La investigación argentina fue ¿cuánto valen los coeficientes de deterioro? Hay investigaciones que se hicieron. Esta tablita trata de seguir la recomendación de la Dirección Nacional de Vialidad. Y alguien me puede hablar, ingeniero, ¿y la composición del tránsito dónde está? Acá. Estos son automóviles, estos son ómnibus, estos son camiones inacoplados. Fíjense, 1-1 es un camión común, un eje delantero, un eje trasero, el 10%. Un eje delantero, 2 ejes traseros, no es tan común en la Argentina, 1%. Camiones con acoplado, 1-1-1-1, un eje delantero, un eje trasero, el acoplado tiene un eje y un eje, 1%. 1-1-1-2, el más común, el que tiene la cinta azul de la popularidad en el interior del Chaco, 5%. Y los semirremolques, 1-1-1, por ejemplo, podría ser el que transporta ganado, no tiene tanto peso. Transporto colchones, no tiene tanto peso. Este sería un camión también muy común en la Argentina, el 113, el semirremolque de 3 ejes, o el 122, qué sé yo, que tampoco hay. Ahora, si ustedes suman los porcentajes de la composición del tránsito, tienen el 100%. ¿Se ubica la idea? Y la pregunta técnica es, esta composición del tránsito, ¿quién me la da? Si tuviera una estación permanente, o si tuviera una cabina de peaje, o tuviera una buena medición del tránsito, es lo que yo obtuve y es lo que me está diciendo los valores de cálculo. ¿Son buenos o son malos? Son buenos, esos datos son pipí, cucú. Entonces el valor que estoy obteniendo es un valor bueno. Si tengo error en la predicción del tránsito, ese 0 no puede ser 0,44, va a ser 0,49. Sigamos. Si ustedes hacen esto es una tablita que sigue un Excel que yo se las mandé, y lo que ustedes están encontrando acá es el valor del tránsito inicial, que es un valor conocido, cuándo fue la inauguración de la obra, cuánto es el periodo de crecimiento para una tasa de crecimiento. Lo vamos a explicar todo en el práctico, no se preocupen. Lo que yo estoy obteniendo en esta tablita es esto. El número
de ejes equivalentes que están pasando por mi camino, trabajando con equivalencia de la tabla que teníamos de Asto, de 8,2 toneladas, pero transformado por un factor de ajuste, este valor que va a aparecer acá, 2,2, para la condición de eje que dijimos era de 10 toneladas. Si mi eje no es de 10 toneladas, sino es de 10,6, por ejemplo, este valor de 2,2 pasa a ser 2,6. Ya lo voy a aplicar en el práctico. Le estoy dando los datos de entrada, nada más. Fíjense el módulo resiliente. Esto está en un libro, si ustedes quieren se lo mando, en donde dice que el módulo resiliente se lo puede relacionar con el CBR. Si el valor del CBR es menor que 10, la relación es casi lineal y se adopta como el factor de ajuste 1500, entonces el módulo resiliente va a ser el valor medido por 1500. Ahora, si el valor es mayor a 10, hay que hacer una gráfica que está acá, que es la correlación del CBR con el módulo resiliente, la gráfica de Kentucky, en donde la gráfica que sigue es esta línea, que está acá. Estos son obtenidos por investigadores, en donde yo entro con el valor de soporte, la subrasante. Si es hasta 10, me conviene trabajar con la recta CBR por 1500. Ahora, si el CBR es mayor, no puedo entrar con esta recta porque hay una gran dispersión de los posibles valores y directamente tengo que trabajar con la gráfica que relaciona el CBR con el módulo resiliente, la gráfica de Kentucky. Es una forma de obtener módulo resiliente. Ahora, ¿pueden hacer el ensayo? Hagan el ensayo. No tienen para hacer el ensayo. Y hasta hace poco trabajamos con el módulo, con el valor soporte. Hoy en día, Vialidad Provincial ya tiene para hacer módulo, Vialidad Nacional también tiene para hacer módulo, tienen para medir módulo in situ, o sea, se puede hacer el ensayo de módulo in situ con el deflectómetro de impacto liviano, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio para esta materia. Tomen como concepto esto, lo anterior. El módulo resiliente se lo puede relacionar con el valor soporte. Si el valor soporte es menor que el 10, el factor de ajuste es 1500. Ahora bien, si el valor soporte es mayor a 1500, no les conviene esta relación lineal y utilicen la gráfica de Kentucky para sacar el módulo resiliente expresado en PSI en función del valor soporte que está en porcentaje. Y la relación de todo esto es esta gráfica. O sea, la fórmula ASTO es una gráfica. Es una gráfica de 5 entradas, no me queda otra. En donde lo que ustedes van a entrar va a ser con la confiabilidad, con el desvío estándar de las variables, con el número de sal, o sea, el número de ejes que está equivalente, que van a pasar a lo largo de la vida útil, con el módulo resiliente de la subrasante, y en este gráfico van a encontrar la delta PSI. Fíjense cómo se ingresa la confiabilidad, cuánto el desvío estándar, una recta de paso, marcan un punto. Con esta recta de paso buscan cuánto es el ESAL, unen recta de paso, punto. Con esta recta de paso y este punto, tiene que cruzar ¿quién? El módulo resiliente. Buscan, puntito, hacen la recta, tocan esta gráfica, entran en horizontal y buscan el delta PSI que ustedes han elegido. Tocan el delta PSI, bajan, tienen el SN diseño. Obviamente que esta gráfica es una gráfica, solución gráfica. Van a tener muchos errores. ¿Qué es lo que hay? Un ejemplo, esto es un ejemplo. R, S0, L sal, el módulo resiliente, la subrasante, tocan el delta PSI, sacan el SN. Esto lo vamos a ver en la práctica, no se preocupen. Esto lo vamos a ver en la práctica. Yo lo que quiero ver es los coeficientes de aporte. Fíjense, para base y subbase granular, dijimos que podría ser la variable que a mí me interesa, el coeficiente de aporte. Y yo lo puedo hallar en función del módulo, en función del ensayo de triaxial de Texas, un valor de R que tiene que ver con la constante de un ensayo de Pi, o el valor soporte.
¿Con cuál es la variable que vamos a entrar nosotros? Valor soporte. Dijimos que una subbase granular, valor soporte 40. Bien acá, coeficiente de aporte 0,11 por pulgada. Esto está en pulgada. Coeficiente estructural por pulgada. Si tengo un valor soporte, una base buena, 0,14 por pulgada. Base y subbase tratada con cal o cemento Portland. Se entra con la resistencia de la compresión Sibre en PSI o kilopascal. Aproximadamente 7 kilogramos por centímetro cuadrado son aproximadamente 100 PSI. Entonces ustedes dicen, che, ingeniero, estoy trabajando con un valor de resistencia mínima, resistencia de compresión simple. Bueno, buscan acá 0,10 por pulgada. Ese sería el coeficiente de aporte de una subbase de suelo cal. No, ingeniero, yo no estoy trabajando con esto, estoy trabajando con, por ejemplo, suelo cemento. Un suelo cemento sería 20 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, hacen la relación. Fíjense, si 7 kilos es aproximadamente 100, 20 kilos va a ser un valor diferente. 20% dividido 7. Póngale 200 chirolitas. Aproximadamente 0,14 por pulgada el aporte estructural de un suelo cemento. Mezcla asfáltica, fácil. Entran con la estabilidad expresada en Marshall, que puede estar en kilonewton o puede estar en libra, depende de lo que ustedes quieran. Sacan los coeficientes de aporte en función del valor que ustedes quieren con la estabilidad y van a sacar los coeficientes de aporte, siempre coeficiente de aporte por pulgada. Lo vamos a ver en el práctico. Esta es la que yo le quería dar a ustedes. Esa solución gráfica, esta solución gráfica, o lo hacen gráficamente, que lo van a tener que hacer ustedes por una cuestión de ganar tiempo al tiempo, o aplican lo que yo les mandé, que es una aplicación de un programita de computadora, en el cual directamente ustedes entran a jugar con las distintas variables que han definido. ¿Qué tan podéis definirte? Pavimento flexible, tocan. ¿Cuánto vale el valor de la confiabilidad? 75, 80, 85, depende de la importancia de la obra. ¿Cuánto vale el desvío estándar de la variable? 0,44, 0,45, 0,49. ¿Cuánto es la serviciabilidad inicial? 4,2. ¿Cuánto el valor final? Depende de ustedes. 2, 2,5, 2,7, 2,8. Módulo resiliente. Tengo 3 por 1500. Entonces, 3 por 1500, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 4500 PSI. 4500 PSI. Ponen el valor de WD18. ¿Cuánto sería el número de eje equivalente que van a pasar a lo largo de la vida útil? El gráfico o estas matemáticas le tiran el cálculo del número estructural. Fácil, simple y concreto. Fíjense, este es un ejemplo práctico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque si no estoy hablando yo solo. ¿Pregunta? ¿No hay? No, está todo bien. Yo, como diría un ingeniero chaqueño que yo conozco, pero me embolleré con eso. Bueno, no es para tanto. Le estoy tratando de hacer práctico fácil acá. Este es un ejemplo Está bien. No, pero tomen concepto. 5 variables. Nada más que 5 variables. Uno va a ser tránsito, que no puedo medir tránsito, es sal. Número de eje equivalente, ya lo vamos a hacer. Ese es un práctico largo. Otro va a ser el módulo resiliente de la subrasante. Depende del valor soporte que tiene el suelo. Otro va a ser el delta PSI. ¿El delta PSI de qué depende, ingeniero? ¿Hasta dónde quiero llegar? El inicial es un valor fijo, 4,2. Y el final depende de la importancia de la obra, 2, 2,5, 2,7, 2,8. R, dijimos que era el valor de la confiabilidad que le quiero dar a mi obra. Esa confiabilidad es alta, baja, depende de la importancia de la obra. Y el S0 dependía, los valores de tránsito son buenos, hay unos buenos censos, hay control de carga, los valores de tus camiones van en reglamento. No, ingeniero, de cualquier cosa, 0,49, abierto. Miren este ejemplo. Supongamos, este es un ejemplo. De la pregunta que acá deseamos hacer es razonar entre usted y nosotros. ¿Qué significa R? Está bien, ingeniero, usted me está diciendo la importancia de la obra, qué sé yo. Pero ¿cómo repercute si yo tengo un R del 75%, un camino secundario, o un R del 95%, que podía ser para una autopista,
yo solamente acepto un 5% de errores de diseño. ¿Cuán más grande es el valor de SN necesario? Bueno, esto es un ejemplo que los tiro a ustedes para que lo miren. Entonces dice, supongamos que tenemos un tránsito fijo, 10 millones de ejes. El R lo vamos a jugar entre dos, 75 y el 95. El desvío estándar de la variable es constante, 0,45. Suponamos una subrasante, un valor soporte 5, 7.500 PSI. Y el índice de pérdida de serviciabilidad, 4,2 siempre inicial, y el final va a ser 2,5. Me da 1,7. Si yo le hago el cálculo del SN para una confiabilidad del 75%, me está dando un número estructural de 4,5. Ahora, si yo tomo el número estructural mayor, perdón, el número de confiabilidad mayor, el número estructural requerido es mucho mayor. La diferencia entre este y este, para usted tener aproximadamente entre nosotros, entre 7 y 8 centímetros más de mezcla fáltica. Me está diciendo, este que acepta un 25% de falla, con respecto a aquel que solamente un 5% de falla, la diferencia entre ambos proyectos son aproximadamente, número más, número menos, entre 6 y 7 centímetros de mezcla fáltica. Y esto está tirado acá. Este es el asto que yo le di a ustedes para que calculen. Pavimento flexible, toman un valor de confiabilidad solamente del 75%, aceptan un 25% de falla. El desvío estándar de la variable, 0,45, 4,2, 2,5. Dijimos que la subrasante era de 5, 1.500 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, 6, 7, 7.500 PSI. El número de eje era de 10 millones. Hacen calcular, le das 4,53. Si ustedes lo hacen gráficamente, aproximadamente, este valor es, lo que usted tiene acá es, ¿cuánto vale la confiabilidad? Dijimos que la confiabilidad era el 75%. Miren acá, fíjense, 50, 60, 75%. ¿Cuánto valía el S0? 0,45. Aproximadamente, acá 4, 0,45 está acá. Más o menos. Número más, número menos. Está tocando ahí, en ese puntito. Número más, número menos. Recta de paso. El número de eje era 10 millones, este era claro. El valor de el módulo resiliente, dijimos que era 7.500, está por ahí un puntito. Y el delta PSI era 1,7. 7 es 2, aproximadamente 1,5, está ahí en el medio. Fíjense que el valor que le está dando está entre 4 y 5, aproximadamente 4,5. A usted le da 4,53 matemáticamente. Número más, número menos. El gráfico este responde a las variables que ustedes están teniendo. Ahora, si ustedes aumentan la confiabilidad, le están diciendo de que yo solamente quiero llegar al final de su vida útil con el 5% de falla, la confiabilidad del 95%. Todo lo demás es lo mismo. El número estructural es mucho más grande. Ese es un concepto claro a tener en cuenta de cuándo voy a poner una confiabilidad del 75% o cuándo voy a poner una confiabilidad del 95%. Y el valor es entre 75 y 95. Va a depender de la importancia que tenga la obra. Explícale el concepto. Lo que yo quiero que ustedes tengan clarito acá entre nosotros es las 5 variables es fácil, no hay nada del otro mundo. Lo importante es razonen cómo van jugando las variables. Acá es un práctico rápido que le hice para terminar la teoría y explicarle los conceptos básicos de lo que es el diseño ASTO. ¿Qué otro valor acá entre nosotros empecemos a razonar puedo hacer yo para ahorrar mucha plata desde el punto de vista técnico? Porque yo sé que este número es plata. El SN es plata. Fíjense, le puse mayor exigencia,
quiero dormir tranquilo, dijimos que tengo que poner como 7 centímetros más de mezcla asfáltica, es cualquier cantidad de plata. Entre nosotros es mucha guita esto. Entre nosotros es mucha plata. A ver, ¿cómo podríamos nosotros toquetear esto para mejorar aún más el proyecto estructural este? A ver, razonen conmigo. ¿Qué podría ser? Ya lo han visto, ¿eh? No sean pícaros. Y dijimos que la subrasante del suelito me da 5. ¿La puedo mejorar esta subrasante o no? Sí. Vale, Cacho, esa es la idea. Y es lo que está haciendo Vialidad Nacional en la provincia del Chaco. La subrasante ya no es de suelo común, sino que la subrasante la mejoran con cal. Y ellos lo que dicen es, tu subrasante mejorada con cal no va a ser 5, por ejemplo, 7. Y si ustedes me dicen, ingeniero, gastamos 2 mangos para poner la cal, pero aumentamos de 5 a 7, es mucha plata, pero mucha plata. Anoten por ahí, porque yo estoy haciendo en el lápiz acá. Vamos a compartir la aplicación a ver si sale. Permítame si sale, ¿eh? Si sale. ¿Lo ven lo que estoy haciendo acá o no? Sí, se ve. Sí, Bueno, este es el que le mandé a ustedes. Este es el que le mandé a ustedes. Dijimos, vamos a suponer que estoy trabajando con el 75. El S0 dijimos 0.45. 0.45. Quedó la pantalla de los archivos abierta, profe. Ah, pará. Dejamos de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. A ver si sale. Compartir pantalla. ¿Sale ahí o no? Ahí va. Ahí está. Sí, Ahí se ve. sí, Sí, sí. sí. Dijimos R el 75%. ¿Sí? S0, 0.45. El SI inicial, 4,2. El valor final dijimos que era 2,5. 2,5, ¿verdad? Y acá vamos a jugar. Vamos a ver si está bien cargadito el programita. Dijimos que era 5 por 1500. 5 por 5, 25, 7500. ¿Así era? Sí, yo estoy haciendo. No. Era el CBR por 1500. Sí, era 7500. Sí, sí, también. Sí. Este era 10 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y le hago calcular. Era 4,53. Ahí está. Fantástico. 4,53. ¿Sí? ¿Qué es la variable que le dije yo a ustedes? Ingeniero, vamos a tratar de mejorar esto. En vez de usar el suelo ese que me da un valor soporte 5, lindo suelito, ingeniero, lo vamos a estabilizar con cal. Y le vamos a poner un 2% de cal, un 2, 2,5. No quiero hacer suelo cal, pero gastemos plata ahí para mejorar el suelo, la subrasante. Estoy teniendo una subrasante mejorada en los últimos 20 centímetros, un aporte estructural mejor. Y en vez de trabajar con 7.500, porque dijimos que valor soporte 5, supongamos que tengo un valor soporte 7, vamos a poner. 7 por 1.500, ¿cuánto te da? 10.500. 10.500. Miren esto. ¿Cuánto vale? 4,53. ¿A cuánto me voy? ¿Ven el valorcito o no? Bajamos 0,51. 0,51. Casi 3 centímetros. 3 centímetros y medio. Póngale 4 de mezcla asfáltica necesaria. He ahorrado asfalto a expensa de qué? De mejorar mi subrasante. Y estoy haciendo un proyecto vial apoyado sobre una capa de suelo estabilizada con un buen porcentaje de cal, de características muy nobles y que andan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Las variables a jugar son varias cuando hacen un proyecto vial ustedes. Y hoy en día acá nosotros estamos trabajando mucho con los suelos de la provincia del Chaco, que son bastante malos. Provincia del Chaco, norte de Santa Fe, la provincia de Formosa. El suelo nuestro tiene valor soporte bajo, 4, 4,5, 3 por ahí. Si es un suelo feo,
menos de 3. Entonces lo que estamos haciendo lo estamos estabilizando con cal. Y le decimos, bueno, el valor soporte mínimo a conseguir, y es cierto, es un 6%, un 6, 6,5. Fíjense cómo baja el número estructural necesario manteniendo todas las demás variables. Ahora bien, supongamos que estoy aquí con este suelo y apareció un ingeniero y le dice, no, ingeniero, usted me está trabajando con un índice de serviciabilidad final de 2,5. Yo no quiero ese valor, yo quiero 2,8. ¿Ese número necesario va a ser mayor o menor? Razonen. Mayor. Mayor, toda la vida, porque el umbral de caída es mucho más alto. Entonces, fíjense, de un valor final que era 2,5, lo subí, este valor de subida son aproximadamente 2 centímetros más de mezcla fáltica. ¿Qué me está queriendo decir esto acá entre nosotros rápido? Que a medida que yo elevo el índice de serviciabilidad final, le estoy dando una estructura cada vez más importante. ¿Se acuerdan del valor final? Le dijimos que podía ser hasta el valor de 2. Supongo que no tengo plata. Le pongo el 2. Mire el valor que me da. 3,79. Son casi 5 centímetros, 4,5, 5, con respecto al caso anterior. O sea, ¿qué estoy jugando yo acá? Entre nosotros, este es un poco más abierto la cosa para la mente abierta. A usted le dan plata y de alguna manera tiene que justificar la obra. Y usted tiene que dibujar el número estructural. Bueno, jueguen con las variables de cálculo. Las variables de cálculo, ¿cuáles son las que no se tocan? El índice de serviciabilidad final no se toca, porque este valor 4,2, perdón, el inicial no se toca. Estos valores dependen de la confiabilidad que le quieran dar a la estructura. Si ustedes me dicen, ingeniero, no tengo certeza, vamos acá, 2,7, 2,8, qué sé yo, vamos a poner 2,7. Borramos, calcular. 4,14. Ingeniero, mis datos no son buenos y en vez de tener 0,45 tengo 0,49. ¿Aumenta mucho esto? Mira, casi nada. La confiabilidad de los datos no modifica mucho el número estructural. ¿Quién modifica los datos? O sea, el desvío estándar de las variables no modifica tanto. Lo que sí modifica mucho, fíjense me voy al 99% acá. ¿Este número va a ser mayor o menor? Mayor. Mayor, muy mayor. Miren, muy mayor. Yo estaba pasando de un valor de 75, que me da 4,19. ¿Qué quiere decir 75? Estoy aceptando que mi ruta, cuando llegue al final de la vida útil, por el paso de 10 millones de ejes, 10 millones de ejes, puedo llegar a tener que la ruta esté en buen estado un 75%. Y un 25% va a estar en peores condiciones. No quiero eso, hijo, porque yo tengo plata y es la entrada del campo del Capanga del barrio. De aumento en 95. De 4,19 me estoy yendo a 4,96. Para que tengan una idea, aproximadamente son como 10 centímetros más de mezcla fáltica. Poco menos. Más o menos, no, 8 centímetros de mezcla fáltica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que estoy haciendo es para darle certeza y no tenga bache, porque si no me echa el capanga ahí del intendente, ya tenía que gastar muchísimo más plata para estar tranquilo y no tenga problema con mi cabecita el día de mañana. Si me voy acá al valor más alto que dijimos, el 99%, 5 centímetros más de mezcla fáltica bajo la pata para poder estar con el 99% de confiabilidad. Entre nosotros, los valores normales que estamos trabajando en la República Argentina, ruta nacional importante, 80 o 85%, 4,47, casi
0,10 y sí, póngale 7 centímetros menos de lo que me daría un valor de certeza importante. Ahora, la confiabilidad depende mucho de la importancia de la obra. Razonen conmigo. Si yo tengo una confiabilidad muy alta, por ejemplo, vamos a poner el 90, yo no puedo tener acá 0,49. No, hijo, acá tengo que tener un 0,44, 0,45, porque yo tengo una ruta que tiene mucho tránsito y una confiabilidad importante. Por lo tanto, si el valor de R es alto, el valor de ese 0 tiene que ir para abajo. ¿Se ubican la idea o no? Yo no puedo tener un R acá, qué sé yo, del 90 y acá un S0 de 0,49. Pues quiere decir que no tengo ni siquiera control de lo que estoy haciendo. ¿Repercute mucho? No, no repercute mucho. No es tanto. Pero conceptualmente, si yo quiero un R alto y el S0, póngale 0,45, pero no me pongan 0,49, pues no puede ser eso. Dice cualquier cosa ahí. Bueno, esto es lo que yo quería que ustedes jueguen. Jueguen con esto, porque lo que yo estoy calculando ahora es el SN. Lo que después vamos a tener que jugar para hacer el diseño estructural de pavimento y para eso vamos a ver el práctico que les mandé a ustedes por un Word y ese va a ser el de la semana que viene. El práctico del diseño estructural de pavimento flexible aplicando el método ASTO del año 1993. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Gente, Rolly, señor, adelante, escucho cualquier cosita, estoy acá. yo hoy entré después porque se ve que yo estaba ahí en la lista ahí de espera y quedamos que la semana que viene seguimos con clase y el segundo parcial sería para la otra semana. Sí, yo quiero dar ASTO, yo quiero dar el práctico de ASTO y perfecto. capaz Albertico también de un práctico de hormigón y vamos a hacer el parcial Sí. después. Y ahí Perfecto. trataremos de darlo hasta donde llegamos y ahí sí tenemos para entretenernos, porque tenemos lámina, curva horizontal, curva vertical, tenemos mezcla asfáltica, diseño ASTO. Es un lindo parcial ese. Y después vamos a ver, cuando veamos más adelante, con Alberto vamos a tener juntas, diseño de junta, y en el caso mío puede ser refuerzo de pavimento flexible y un poco más de pavimento flexible, pero y evaluación de pavimento me está faltando todavía para desarrollar con ustedes. Pero yo no quiero hacer un parcial muy grande, sino una locura, así, tipo secuencial. Y si ustedes cumplen con los coloquios, más o menos estamos bien con la idea, porque están cumpliendo con lo que nosotros queremos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Mañana sí. Mañana teóricamente tiene que seguir Tulio, porque Tulio tiene que avanzar con diseño, la parte de lámina. Tiene lámina, movimiento del suelo. ¿Se acuerdan que Tulio estaba por dar eso? Si Tulio tiene todo el día, agarra a Tulio todo el día. Si Tulio no puede, hay que mirar los horarios de Tulio. Yo no tengo drama y empezamos con el práctico de diseño flexible. O con Alberto, si Alberto quiere avanzar. Dependemos de Tulio, vamos a ser sinceros. Si Tulio queda todo el día, adelante Tulio todo el día. Si Tulio no puede, agarra a Alberto o agarro yo. Esa sería la idea más o menos de lo que tenemos armado. Dale, Listo, gente. Comunicamos mañana. Dios mediante. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Fabio, Gracias. ¿me escuchás? ¿Qué hace, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, todo bien. Por fin solucioné todo el tema de mi volumen. Bueno. ¿Qué va a hacer? Los alumnos Mi computadora es viejita ya. Bueno, decirle ahí ¿Qué a vas? los... ¿Qué le vas? Ya me voy a Así- comprar una nueva. No, y bueno, es lo que tenemos que hacer ¿Eh? casi todo tenemos que gastar platita, no nos queda otra. Y sí, la verdad que sí. Pero está caro la hora nueva. No, se fue al 120.000 pesos, vale. Pero no, una locura, hecha, amigo, una locura. Si no hay que traer Asunción nomás. Bueno, 350 dólares. Bueno, quedamos así. Alberto, Quedamos así, Rolly. Sí, vos hablaste quedamos así. ¿Cómo quedaste con Tulio? ¿Hablaste con Tulio o no? No, bueno, yo hablé con Tulio, pero no hay que hablar más. Tendrías que hablar mañana cómo quiere hacer lo suyo. Quedamos así, bueno, pues ya está. Yo estoy a un paso del práctico, que es mi próxima clase, y después ya queda lo final, junta y método constructivo. No hay problema. Eso manéjenlo ustedes, Albertico. Si
Si vamos a hablar con Tulio, si Tulio quiere seguir todo el día, y si no, de última agarra vos, que sea medio módulo. No hay problema, no hay problema. Listo. Yo voy hasta el práctico, ahí vemos. Listo. ¿Está, Loli? Gracias, Che. Hasta luego. Nos vemos. Ingeniero, Dale, te